Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración en profundidad. Hoy nos sumergimos en una figura absolutamente fascinante y, bueno, sin duda, controvertida del siglo XIX, Mijaíl Bakunin. Un personaje clave, sí señor. Filósofo, revolucionario y para muchos el gran teórico del anarquismo. Para analizar su pensamiento contamos con bastante material. Tenemos detalles biográficos que parecen casi de novela, estudios filosóficos intentando desentrañar sus ideas. Y textos suyos, claro. Fragmentos de obras como Dios y el Estado, aunque quedara inacabadas, potentísima. O Estatismo y Anarquía. Nuestra meta hoy es, intentar destilar la esencia de esas ideas. ¿Qué era para él la libertad y la igualdad? ¿Por qué esa crítica tan bestia, al Estado y a la religión juntas, además? Y cómo imaginaba la revolución, claro. Hay que ver qué claves nos dan esos textos para entender por qué sigue siendo relevante hoy. Pues sí, vamos a intentar desenredar un poco esta madeja ideológica. Es intensa, ¿eh? Intensa es la palabra. Para empezar, situemos al personaje. Mijaíl Bakunin nace en 1814, muere en 1876. Y aquí la primera sorpresa, quizá para algunos. Venía de la aristocracia terrateniente rusa. Sí, de familia noble. Pero vamos, que rompió pronto con ese mundo. Totalmente. Dejó la carrera militar y se fue a Moscú a estudiar filosofía. Ahí se empapó de pensadores que le marcarían mucho, aunque luego los combatiera. Hegel, Fichte... Los idealistas alemanes, claro. Absorbió la dialéctica, pero rechazó de plano el idealismo. Y también bebió de los enciclopedistas franceses, Y trabó amistad con otros radicales rusos importantes, como Herzen y Ogarev. Claro, su amigo Herzen dijo una vez que Bakunin parecía nacido bajo la influencia de un cometa. Y es que su vida fue, tremenda. ¿En qué sentido? Pues una sucesión de conspiraciones, viajes por toda Europa, fugas, debates apasionadísimos. Tenía una energía desbordante, una impaciencia casi febril. Eso se nota hasta en cómo escribía, ¿no? Exacto. Tendía a empezar proyectos enormes, como Dios y el Estado, llenos de ideas brillantes, pero los dejaba a medias. Inconclusos. Como si la acción, la urgencia del momento, le impidiera pararse a pulir la teoría. No era un académico al uso, ni de broma. Para nada. De hecho, pasó rápido de la teoría a la acción. Se metió de lleno en las revoluciones de 1848-49. A fondo. Su papel en el levantamiento de Dresde, en Alemania, fue muy sonado. Le dio una fama enorme en toda Europa. Pero le costó caro. Carísimo. Condenado a muerte varias veces, pasó años encadenado en prisiones terribles. Sajonia, Austria, y al final en Rusia, en la fortaleza de Pedro y Pablo. Un horror. En 1857 le conmutaron la pena por exilio perpetuo en Siberia, que ya es decir. Pero Bakunin era Bakunin. Consiguió escapar en 1861, un viaje rocambolesco que lo trajo de vuelta a Europa pasando por Japón y Estados Unidos. Increíble. Vaya tela con la biografía. Pero metámonos ya en harina. El núcleo de su pensamiento. ¿Cuál era el motor, la pasión que movía a Bakunin? La libertad, sin duda alguna. Una pasión irrefrenable por la libertad absoluta. Pero ojo, y esto es clave, para él no había libertad sin igualdad. Hay una cita suya muy buena: la libertad solo es realizable en la igualdad. Sin igualdad, la libertad de unos pocos se convierte en opresión para la mayoría. Exacto. Y es fundamental entender qué libertad buscaba. No la del individuo aislado, ¿sabes? Una del liberalismo clásico que él tanto criticaba. No era eso. Para nada. Bakunin era profundamente social en esto. Insistía: no soy verdaderamente libre más que cuando todos los seres humanos que me rodean, hombres y mujeres, son igualmente libres. O sea, la libertad de los demás no limita la tuya. Al contrario, la confirma, la hace posible. Para él, como materialista convencido, y esto lo diferenciaba de los idealistas, no es el individuo abstracto quien crea la sociedad. Es la sociedad la que crea las condiciones para que exista la libertad individual. Por eso rechazaba tanto al liberalismo burgués. Lo veía como una libertad solo formal, ¿no? Que ocultaba la explotación real. Claro. Y por otro lado, también rechazaba el socialismo de Estado, ya fuera el de Marx o cualquier otro. Temía que concentrar el poder en el Estado, aunque fuera un supuesto Estado obrero, acabaría en una nueva tiranía. Exactamente. Él buscaba una libertad que naciera orgánicamente desde abajo.
desde la autoorganización de la gente, la acción directa, no una libertad dada o regulada desde arriba. Y la igualdad, económica y social, era para él la condición suprema de la libertad y de la humanidad. Así lo dijo. Vale, si la meta es libertad en igualdad, ¿cuáles eran para él los grandes obstáculos? Aquí es donde se pone implacable. Sí. Apuntaba a dos enemigos principales, el Estado y la religión. Y lo interesante es que los veía totalmente conectados, ¿verdad? No como problemas separados. Totalmente. Para Bakunin, el Estado es sencillamente el mal. Así, con todas las letras. Hombre, reconocía que quizá tuvo un papel histórico en el pasado, ¿no? Como una fase. Sí, admitía eso como un mal necesario históricamente. Pero su esencia última, decía, es la negación organizada de la libertad. Lo describía con una crudeza. Decía que nació del matrimonio de la violencia, de la rapiña, de la guerra y de la conquista con los dioses. Vaya imagen. O sea, veía al Estado como la fuerza bruta organizada y santificada por la religión. Exacto. La sanción divina de la fuerza brutal. Su naturaleza es mandar, imponerse, obligar, nunca persuadir libremente. Por lo tanto, es lo contrario a una sociedad humana basada en el acuerdo y la solidaridad. Y si el Estado es la fuerza, la religión era, para Bakunin, la justificación ideológica, ¿no? El pilar espiritual que lo sostenía. Eso es, y su crítica a la religión es demoledora, realmente virulenta. ¿Qué él le achacaba principalmente? Pues mira, sostenía que las religiones matan la razón humana, que para él era la herramienta clave para liberarse. Las acusaba de reducir a la gente a la imbecilidad, de hacer de la sumisión una virtud. También decía que deshonraban el trabajo, ¿no? Sí, lo convertían en un castigo o una señal de servidumbre en lugar de la actividad creadora que debería ser, y que pervertían la justicia, ahogaban la fraternidad, al dividir a la gente entre creyentes y no creyentes, llenando el mundo de crueldad divina. Palabras suyas. Su postura era un ateísmo militante, vamos. Absolutamente. Argumentaba que Dios no existe realmente, que es una creación de la mente humana, una proyección de nuestras propias cualidades, pero idealizadas y sobre todo invertidas, ¿sabes? ¿Cómo que invertidas? Escribió algo muy gráfico. El cielo religioso no es otra cosa que un milagro donde el hombre vuelve a encontrar su propia imagen, pero agrandada y trastocada, es decir, divinizada. Entiendo. ¿Y la conclusión era? Terrible. Cuanto más rico y glorioso hacemos a ese Dios en el cielo, más pobre y miserable se vuelve el ser humano real aquí en la tierra. Toda su filosofía antirreligiosa se puede resumir en esa frase tan famosa y tajante. Si Dios existe, el hombre es esclavo. Ahora bien, el hombre puede y debe ser libre. Por consiguiente, Dios no existe. Clarísimo. Pero fíjate, no era solo crítica directa. Lo que me llama mucho la atención es cómo usaba figuras o mitos religiosos y les daba la vuelta. Lo de Satanás, por ejemplo. Ah, sí, eso es muy provocador. Llegó a describir a Satanás como el eterno rebelde, el primer librepensador y el emancipador de los mundos. Casi nada. ¿Y eso por qué? Pues veía en el mito bíblico de la rebelión de Satanás y en la desobediencia de Adán y Eva al comer del árbol del conocimiento, un acto liberador. ¿Liberador? Sí, porque Satanás, al incitarlos a saber, los habría impulsado a desobedecer a Dios, a usar su razón, y así, a liberarse de la ignorancia y obediencia a animales que, según Bakunin, Jehová quería imponerles para mantener su poder. Es una lectura totalmente herética, claro, pero coherente con su idea de la rebeldía y la razón crítica contra cualquier autoridad impuesta. Y esto lo conectaba con su crítica a la filosofía idealista, ¿verdad? Exactamente. Criticaba a los idealistas, como a Hegel en su versión más conservadora, por creer que las ideas abstractas, o una conciencia divina, eran la verdadera realidad y la fuente de la dignidad. Bakunin decía justo lo contrario. ¿Qué decía? Que partir de Dios o de las ideas abstractas para explicar el mundo llevaba paradójicamente al materialismo más brutal en la práctica, a justificar la explotación y la esclavitud aquí y ahora. Para él, el único punto de partida válido era el ser humano, concreto, material, social. Y veía al cristianismo como el ejemplo máximo de eso. Sí, históricamente lo veía como la religión que más había contribuido al empobrecimiento, el sometimiento, el aniquilamiento de la humanidad en beneficio de la divinidad. Tremendo. Ahora bien, uno podría pensar, si critica tanto la religión y defiende tanto la razón,
pues apostará por la ciencia como guía suprema, ¿no? Para organizar la sociedad. Pues no. Y aquí viene una de sus críticas más inesperadas y, la verdad, más interesantes hoy día. Se opuso radicalmente a lo que llamó el gobierno de la ciencia. ¿O de los científicos? ¿En serio? ¿Por qué? Pues sí, es un punto fascinante y muy coherente con su anarquismo si lo piensas. Advertían muy seriamente contra la idea de darle el poder a una élite de expertos, por muy listos o bien intencionados que fueran. Aunque fueran los mejores científicos. Incluso una academia con los sabios más ilustres, si se le diera el poder de legislar y gobernar, crearía una monstruosidad. Daba dos razones principales. A ver, ¿cuáles? La primera tenía que ver con la ciencia misma. Decía que la ciencia humana es, por naturaleza, siempre incompleta, falible. Sabemos una parte minúscula de lo que ignoramos. Tiene lógica. Entonces, intentar meter a la fuerza la vida real de la gente, que es súper compleja y cambiante, en los esquemas rígidos de la ciencia de cada momento, sería como meterla en un lecho de Procusto. ¿Conoces el mito? Sí, el que cortaba o estiraba a la gente para que cupiera en la cama. Ese. Pues igual, acabaría mutilando la vida real. Porque, insistía, la vida es infinitamente más amplia que la ciencia. Vale, esa es una razón. ¿Y la segunda? La segunda es puramente anarquista. Se basa en su ley de la igualdad. Bakunin afirmaba, con rotundidad, es propio del privilegio y de toda posición privilegiada el matar el espíritu y el corazón de los hombres. ¡Qué fuerte! Creía que el poder corrompe siempre. Siempre. Creía firmemente que cualquier persona o grupo, por muy inteligente o moral que fuera al principio, si le dabas un poder especial sobre los demás, ya fuera político, económico o científico, se corrompería. Desarrollaría intereses propios, de casta, ¿sabes? Se volvería arrogante, despreciaría a los demás. Y los científicos en el poder no serían una excepción. Entonces, ¿qué papel le dejaba a la ciencia? Ninguno. No, en absoluto. Bakunin respetaba muchísimo a la ciencia y el conocimiento, pero su papel era iluminar, informar, dar herramientas para que la sociedad tomara sus decisiones, no dirigirla. Entiendo. Iluminar, no gobernar. Exacto. Su lema era, la vida, no la ciencia crea la vida. La acción espontánea del pueblo mismo es la única que puede crear la libertad popular. Por eso rechazaba cualquier autoridad infalible, incluso en temas técnicos. ¿Y cómo se gestionaba eso entonces? Proponía un intercambio libre de conocimientos. Claro que consultaremos al zapatero sobre zapatos o al ingeniero sobre un puente. Faltaría más. Pero la decisión final y el control siempre tenían que estar en la colectividad o en el individuo, conservando siempre el derecho a escuchar otras opiniones, a criticar, a rechazar el consejo del experto si hace falta. Nada de cheques en blanco a la autoridad científica. Queda claro que Bakunin era un demoledor de ídolos, Dios, Estado, hasta la ciencia como autoridad. Pero, ¿era solo destruir? ¿Qué proponía construir sobre esas ruinas? No era solo un nihilista, aunque a veces se le pinte así. Tenía una visión de cómo organizar una sociedad libre. Su propuesta era, radicalmente antijerárquica. Una sociedad organizada de abajo a arriba. ¿Cómo funcionaría eso? La base serían las asociaciones libres de trabajadores, tanto obreros como campesinos, y las comunas locales autogestionadas. ¿Y luego? Sí, se federarían libremente, a nivel regional, nacional y al final internacional, pero sin un poder central que mandara. La coordinación vendría del acuerdo mutuo, de la necesidad práctica, no de una ley impuesta desde arriba. Daba mucha importancia a los lazos sociales espontáneos, ¿verdad? A la solidaridad natural. Muchísima. Creía en la capacidad innata de la gente para cooperar y ayudarse, si quitabas las estructuras opresivas del Estado y del capitalismo. Hablaba de una hermandad no forzada. Y aquí hay otra diferencia con Marx, ¿no? En quien veía como protagonista de la revolución. Sí, importante. Mientras Marx se centraba sobre todo en el proletariado industrial, Bakunin tenía una visión más amplia. Veía un potencial revolucionario enorme, también en el campesinado. Que históricamente se había rebelado mucho contra el Estado. Exacto. Y también, y esto es interesante, en lo que se llamaba el Lumpenproletariat. ¿Puedes recordar qué era exactamente el Lumpenproletariat? Que igual no todo el mundo lo tiene claro. Claro, es un término que popularizó Marx, aunque Bakunin le dio otra vuelta. Se refiere a las capas más bajas y desposeídas de las ciudades, vagabundos, pequeños delincuentes, gente sin trabajo fijo, los marginados del sistema.
Veía en su desesperación y en su odio al Estado y a la burguesía una fuerza revolucionaria genuina, una santa revuelta en potencia, decía. Aunque reconocía los peligros, ¿eh? Creía que la revolución debía integrar a todos los oprimidos. Y dentro de esa idea de revolución está uno de sus conceptos más polémicos, más discutidos, la dictadura invisible. Sí, suena muy contradictorio con el anarquismo. Sí, es probablemente uno de los puntos más oscuros y que más críticas le ha valido, incluso desde dentro del anarquismo. ¿En qué consistía? Hablaba de la necesidad de una colectividad revolucionaria poderosa, pero siempre invisible. O sea, una red de militantes anarquistas muy conscientes, muy dedicados, que actuarían como catalizadores de la revolución popular. Guiándola. Su función sería, digamos, orientar la energía del pueblo en una dirección antiestatal y federalista, pero sin formar nunca un gobierno, sin ocupar cargos, actuando solo mediante la influencia natural, nunca oficial. Suena delicado. Roza la manipulación, ¿no? Peligrosamente. Es una idea que choca bastante con su propio rechazo a toda autoridad y ha sido muy debatida. Una vanguardia autoerigida, en cierto modo. Un tema complejo, desde luego. Cambiando un poco de tercio, ¿qué pensaba del nacionalismo? Que era un tema potentísimo en el siglo XIX. Pues su visión del nacionalismo cambió bastante a lo largo de su vida. ¿Ah, sí? Sí. En su juventud, como muchos demócratas y socialistas de la época, defendió un tipo de nacionalismo de izquierdas, sobre todo enfocado en liberar a los pueblos eslavos que estaban oprimidos por los imperios austrohúngaro, otomano y ruso. ¿Pero luego cambió? A medida que su anarquismo maduró, su perspectiva se hizo mucho más internacionalista. Pasó a defender que la única revolución de verdad era la social y universal, que tenía que abarcar a toda la humanidad, incluyendo explícitamente África y Asia. ¿Pero abandonó del todo la idea de liberación nacional? ¿O la veía compatible? No lo abandonó del todo, pero la subordinó claramente a la revolución social. Seguía pensando que los pueblos oprimidos tenían derecho a autodeterminarse, claro, pero advertía mucho sobre un peligro. ¿Cuál? Que si la lucha nacional no iba acompañada de una transformación social profunda, abolir las clases, abolir el Estado, simplemente se cambiaría una opresión por otra. Una nueva élite nacionalista tomaría el poder, crearía su propio Estado y oprimiría a su propio pueblo. ¿Veía ese peligro tanto en los nacionalismos puros como en la estrategia marxista de tomar el Estado? Exacto. Y fue un enemigo feroz de los grandes proyectos nacionalistas expansionistas de su época. Combatió con la misma fuerza el pangermanismo, la idea de unir a los alemanes bajo Prusia, y el paneslavismo. El paneslavismo también, siendo él eslavo. Precisamente. Lo consideraba un ideal monstruoso y peligroso, una simple excusa ideológica para las ambiciones imperiales del zar de Rusia. Alertaba constantemente a los demás pueblos eslavos: cuidado, no caigáis en la trampa de esperar que os libere el knut panruso del zar. El knut era un látigo terrible, ¿no? Símbolo de la opresión zarista. Exacto. Les decía que la única liberación real vendría de su propia revuelta social, aliándose con los revolucionarios de todos los países, incluidos los rusos, claro. Bien, hemos recorrido bastante terreno, ¿eh? Si tuviéramos que quedarnos con la esencia de Bakunin después de este repaso, ¿cuáles serían las ideas clave? Pues yo diría, primero, esa defensa a muerte de la libertad, pero una libertad real, material, pegada a la igualdad económica y social. Segundo, su crítica implacable y conjunta al Estado y a la religión, como las dos grandes máquinas de oprimir. Tercero, su visión de una revolución hecha por el pueblo y para el pueblo, incluyendo a los más olvidados, campesinos, el lumpen. Y cuarto, esa advertencia tan sorprendente y aguda contra el poder de los expertos, contra el gobierno de la ciencia. Estoy de acuerdo. Esas son las claves. Y lo fascinante es ver cómo muchas de estas ideas nos siguen hablando hoy. ¿En qué sentido? Pues su crítica radical a cualquier poder centralizado y jerárquico, sea el Estado, las religiones o incluso las nuevas formas de poder tecnocrático basado en el conocimiento, resuena mucho en nuestra época. Con la complejidad actual, el control de la información, los debates sobre quién toma las decisiones. Y esa tensión que tenía él, ¿no? Entre la necesidad de destruir lo viejo y la fe casi mística en que la sociedad se autoorganizaría sola. Sigue siendo un dilema fundamental, sí, para cualquier proyecto de cambio radical.
¿Cómo equilibras la destrucción necesaria con la construcción de algo nuevo y espontáneo? Y para dejar una última reflexión ahí, flotando, algo que surge de lo que hemos hablado. Bakunin valoraba muchísimo el instinto popular, la sabiduría colectiva, la acción espontánea. Pero él mismo era un intelectual, un filósofo con ideas muy trabajadas. Ajá. Si la sociedad tiene que organizarse de abajo arriba, desde esas necesidades y esa voluntad popular, ¿cómo integras el conocimiento especializado, que obviamente hace falta en sociedades complejas? ¿Cómo lo haces sin volver a crear jerarquías de expertos, esa autoridad que él tanto odiaba? Buena pregunta. Es posible encontrar un equilibrio, armonizar esa energía espontánea de la base con la orientación del saber experto, pero de una forma que sea de verdad no autoritaria, que ilumine sin gobernar. Es una pregunta que el propio Bakunin, con sus contradicciones y su radicalidad, nos deja ahí para seguir pensando.